Buenas tardes, otra vez les habla Fernando Menlisky desde Ashdod, Israel. Hoy estamos presentando otra emisión de Sion Latino, un programa en el cual nos estamos dedicando a tratar de esclarecer puntos que medios de comunicación deforman y la gente a veces toma una posición, no solamente, digamos, por una cuestión ideológica, sino que a veces recibe información de forma no correcta. Y bueno, la intención de este programa es justamente tratar de brindar una información certera y tratando de, digamos, corregir aquellos puntos que los medios de comunicación, por las razones que nosotros no las sabemos, las publican dándoles otro sentido. Hoy nos va a acompañar una persona que hace muchos años que maneja grupos, hace Asbará, y bueno, es un placer tenerla acá. Voy a presentar a la licenciada Sofía Bitton. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, es Bien. un gusto tenerte acá con nosotros. Como, como más o menos habíamos conversado un ratito antes fuera de cámara, hay cuatro cosas que me llaman, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero a veces los tiempos no dan para todo. Pero bueno, encontré cuatro noticias que fui leyendo de los grupos, y bueno, de eso quería hablar un poco hoy. Por Ujú. ejemplo, asesinaron en París a un hombre por ser judío de 6 puñaladas, solamente por ser judío. Hay un alto funcionario de la ONU que afirma que Hamas no es un grupo terrorista, sino que es un movimiento político. Y después quería hablar de la nota. Clarín ya, de hecho, había hecho una publicación cuando se recuperaron los dos rehenes, en donde ellos le dieron más énfasis, y eso también lo dijimos en videos anteriores, al tema de más de los 67 terroristas muertos que hubieron en el combate, que haber podido recuperar a dos rehenes digamos que estaban en manos de los terroristas. Y ahora sacaron otra nota en donde ellos invierten el rol y informan, digamos, de una forma muy tendenciosa. ¿Qué es lo que pasó? La ciudad de Sfat fue bombardeada por Hezbollah. De hecho, en estos últimos días hay una mujer civil que murió. Y esta vez, entre los ataques, también cayeron, digamos, misiles de Hezbollah sobre el hospital que se llama Safed, que está en esa ciudad, y sobre una escuela donde hay chicos que estudian. Cuando Clarín da la nota, Clarín la publica y dice: Israel bombardea el Líbano y se teme una escalada. Entonces, bueno, eso es un poco lo que siempre cuando en los grupos pregunta la gente, bueno, yo quiero hacer asbará, pero no sé porque encuentro esto y lo otro y qué se hace. Entonces, lo primero que yo le expliqué, digo, bueno, tenemos dos funciones. La función es tratar de volver a extraer las noticias, sacarles la parte que está, digamos, mal redactada y que es tendenciosa, y tratamos de meter la noticia en forma correcta para que la verdadera información le llegue a la gente. Por supuesto, no a los judíos o no a los judíos pro Israel, porque hay otro tema que hay judíos que también están contra Israel. Eh, y la otra es, digamos, como se está trabajando mucho. Hay una persona del grupo que realmente está trabajando, yo no sé cuándo descansa. No voy a hacer nombres porque no quiero nombrar a uno y dejar de nombrar a otros del grupo, pero todo el grupo trabaja muchísimo en tratar de denunciar a las cuentas de Facebook, de todas las redes sociales que son antisemitas. Y bueno, esa persona consiguió ya que algunas cuentas se cierren. Así que bueno, como para empezar el programa y para
escuchar tu opinión. Quería preguntarte, porque yo sé que vos tenés mucha experiencia en el tema también de Asbará, trabajás, tenés grupos, ¿cómo es que se manejan ustedes? Y bueno, me imagino que desde el punto profesional, ya que sos licenciada en psicología, debe haber también algo de psicología en cómo manejar estos temas, ¿no? Así que bueno, deseoso de escucharte. Bueno, yo voy a contar un poquito cómo empecé. Eh, en el 2008 me conecté con Israel. Ujú, Yo recibía noticias de Israel, Onda Clarín, La Nación, y tenía una idea de Israel. Era judía, pero tenía una información muy tendenciosa. Y me tocó estar, o elegí estar un mes en Israel. Y mm, empecé a ver otra realidad que no tiene absolutamente nada que ver con la que dan de Israel los medios de comunicación y la izquierda pro-palestina. Pero esto ya desde el 2008, ¿eh? Ya de repente, por ejemplo, que había que hablar de paz, que había que hablar de dos estados, y empecé a ver que, pero, ¿y quién no hablaba de paz? Si la más perjudicada cuando no hay paz es Israel. A nadie le toca el problema de la paz tan duramente cuando hay guerra como Israel. Entonces empecé a ver que acá algo fallaba entre lo que pasaba y lo que se divulgaba. Muchas veces también quiero esto incluirlo ahora porque nos está costando muy caro, de los mismos judíos con una visión determinada de la realidad que también mal informan o desinforman o informan muy tendenciosamente, donde, por ejemplo, los judíos son responsables de la paz aunque el otro quiera la guerra. Y bueno, empecé a encontrarme con atentados, empecé a preguntarme, por ejemplo, me tocó estar en Israel con el atentado de Arnof, donde había judíos rezando en Arnof y de repente entró un chico que trabajaba en la zona, que era un árabe que le daban trabajo y que venía y que acuchilló, fue de los primeros atentados así muy grandes adentro de una sinagoga y digo, bueno, pero ¿de qué paz estamos hablando? ¿Qué pasó con la comunidad árabe? ¿Protestaron? ¿Dijeron esto no nos representa? Yo no escuché. Bueno, y ahí se despertó mi judaísmo. Y ahí empecé a trabajar sola, ujú. publicando entre lo que yo veía, lo que me comunicaban amigos, lo que recibía información traducida desde Israel, y bueno, y lo que yo recibía de acá, y empecé así de cero a armarme un grupo de gente conocida de Facebook, virtuales. Ujú, ujú. Y hace 7 años hicimos una reunión de Facebook, varias personas que estábamos en condiciones iguales en Jerusalén, y dijimos, tenemos que armar grupos para informar, por un lado, para informar a los judíos de lo que pasa, porque un judío que lee Clarín, como cualquier persona sensible, le duelen las cosas que informa y toma posición, y también los no judíos que son ignorantes. Exacto. Hay un tercer grupo que yo tenía esperanza y que después la fui perdiendo, que son los antisemitas. Los antisemitas, después de mucho tiempo, puede chocar, después de hacerme mucha mala sangre, entendí que no vale la pena hablar con ellos. Lo que sí vale la pena es pararles el discurso, que la persona que lee no quede confundida.
una persona ignorante o inocente del tema, ¿no? Pero con ellos, verdaderamente, lo que haga Israel o lo que haga un judío no tiene mérito de nada bueno. Entonces, la verdad que no, a mí me interesa más informar al que quiere saber o al judío que es atacado por información antisemita y que no sabe dónde está parado. Claro, el tema es que también dentro de los antisemitas o antisionistas, porque ahora se hacen llamar antisionistas, como dijo Pilar Rahola, porque decir yo soy antisionista es como ponerse un vestido más lindo. Entonces, Exacto, es lo mismo. Eh, políticamente correcto. Sí, y realmente en todos estos años que yo, digamos, trabajo en Asbará, como desde el 7 de octubre, que por supuesto estamos dedicándole más horas, estamos más tiempo conversando, mirando, leyendo, yo noto que está el antisemita que son gente sin menospreciar a nadie y sin hacer, digamos, una diferenciación social. No estoy hablando de porque uno tiene menos plata o más plata, no es mi intención. Estoy hablando de gente que a lo mejor no tuvo la oportunidad de recibir una educación normal, ¿no? Lo que cualquier persona tendría que recibir. Que Ujú, ellos agarran una bandera de Palestina y salen a las marchas y dicen viva Palestina y Palestina libre. Ahora, cuando uno les pregunta si saben dónde queda Palestina o dónde queda Israel, no saben, ni ujú, siquiera saben por qué. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora, uno de los videos que yo vi, había un muchacho que es director de cine, estuvo viviendo un tiempo acá en Israel y se volvió a Buenos Aires y salió justamente a la marcha y cuando preguntaba, las chicas jóvenes, ¿no? Realmente no sabían qué responder, no sabían qué responder. Ahora, ¿qué pasa? Esa pobre gente sí está manejada por antisemitas que tienen, digamos, el antisemismo, el antisemitismo, perdón, metido en la cabeza por una cuestión ideológica. Son gente ujú. que conoce del tema y tiene una razón, ya sea eh, como la habrán tenido los nazis de Alemania, o como lo han tenido en la época de la Inquisición española, que no eran gente ignorante, sino que ellos dentro de su formación psicosocial, por decirlo de alguna forma, se le dio porque tenían que odiar a los judíos. Y eso lo sigo notando en las categorías de antisemitismo. Yo sabés lo que noto y tomando un poco todo esto que vos estás diciendo, porque yo me lo planteo, y si bien la historia va produciendo cambios, creo que hay una esencia y que el antisemitismo va cambiando las caras, en la Inquisición habrá sido de una manera, en Rusia zarista de otra y en Rusia comunista de otra, y en Alemania fue de otra y ahora es de otra. Pero siempre hay una culpabilización del judío por algo. Tal cual, No, yo muchas veces pensé por la cultura y ahí en ese momento pensaba que era importante transmitir. Pero de repente Austria, sí, y Alemania eran los dos países más cultos de Europa tal cual. y fueron el centro de la ideología nazi. Entonces, quiere decir que tenemos que plantearlo, y también vos decís, los ignorantes también se dejan manejar y los convences muy fáciles. Entonces, quiere decir que no es solo la intelectualidad, estamos hablando de emociones. Ujú. Yo creo que hay una emoción, hay un odio interno que se canaliza muy fácilmente hacia el judío.
que es Eso. muy fácil encontrarle a la gente un motivo, una figura a la cual odiar. Por sucio, por limpio, por millonario, por pobre, por religioso, por no religioso, porque se quiere meter en la sociedad de infiltrarse o porque no se mete en la sociedad y podés encontrar 500.000 descripciones de odiar al judío contradictorias que no tienen nada que ver, verdaderas, falsas, pero siempre es un odio que hay que volcar y con el cual hay como una cierta satisfacción, porque no se ve lo que pasa internamente, sino la culpa de cosas que suceden la tiene el judío. De repente Gaza, no sé qué le puede influir a gente de distintas partes del mundo más que lo que le puede influir la guerra en cualquier otra parte del mundo o las Rusia y discriminaciones Ucrania, por ejemplo. de Ucrania, claro, porque los ucranianos son menos importantes que los gazatíes de defender. No digo que no estoy hablando que una guerra sea justa, sino la reacción de odio que produce aunque Israel se esté defendiendo. Aunque Israel lo único que hizo fue defenderse de alguien que declara que quiere exterminarlo. Pero no importa hay algo que yo llegué a la conclusión después de trabajar estos años, que el antisemita no busca la verdad, busca motivo para odiar. La verdad queda minimizada, no interesa. Sí, a ese punto yo quería llegar, porque justamente lo siguiente que te quería comentar, en uno de nuestras emisiones, en uno de nuestros videos, participó con nosotros una persona que vive en Mallorca. Y Mallorca, si bien en España, digamos, en su gran mayoría son contra, y Sí. sabemos, digamos, un poco la razón. España es un país con una influencia musulmana muy grande, estuvo Y dominado por los cristiana musulmanes, muy grande. y Y hay cristiana, muchísimos. ¿Cómo? y cristiana muy grande Sí, también. también. Y Influencia bueno, en cristiana, Mallorca hay una historia muy particular con los judíos. En Mallorca había un grupo de judíos de chica, fueron perseguidos y hasta que les dieron la opción o convertirse o ser quemados en la hoguera. No me preguntes el año porque ya me acuerdo digamos, de la historia, pero no en forma tan no de, detallada. pero más o menos en la Inquisición o posterior. No, 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 fue posterior. Y resulta que, bueno, los judíos dijeron, bueno, algunos sí, algunos pocos dijeron, está bien, me convierto, la mayoría dijeron que no. Entonces, bueno, fueron quemados en la hoguera. Y hay un lugar donde la pequeña, muy pequeña comunidad judía de Mallorca va a, digamos, como a conmemorar en honor a esa gente. Entonces, bueno, ¿por qué te hago este preámbulo? Porque le pregunté a él, decime, las noticias que se difunden en Israel, o las que todos nosotros, los que trabajamos en Asbará, digamos, en esclarecimiento, ¿llegan a España? Porque, digamos, te pregunto porque vos vivís ahí, ¿llegan a Mallorca? ¿O es que se quedaron en algún rincón y no le llegó a nadie? Porque eso es lo que pareciera. Me dice, no, llega todo, llega todo. El tema es el tratamiento que la gente le da. Cuando Claro, es así que pasa algo contra Israel, y sí, fue un acto terrorista y ahí quedó. Pero me dice, pero también acá en España cuando fue el atentado en la estación Atocha. de Atocha, Atocha. También fue un atentado terrorista, se habló un tiempo. desequilibrado, en una época se decían desequilibrado. Sí, y es como que pasó, fue un atentado. Y para los Ujú. españoles, las Torres Gemelas también un atentado, lo de Charlie Hebdo en Francia también un atentado, inclusive para los franceses lo mismo, sí, fue un atentado y
quedó. Y no encontraron un fondo más grande en todo eso, que es el peligro de que haya un avance, porque los musulmanes hicieron un trabajo de hormiga muy bueno, que la verdad que de años, ¿no? De a poquito fueron llegando y hoy se encuentran, digamos, en grandes cantidades. Por ejemplo, en Inglaterra, varios municipios tienen hasta los intendentes musulmanes, incluido Londres. Claro. Por eso digo, hasta dónde, ¿no? Están llegando. Y un día se van a encontrar en una situación donde ya no lo van a poder controlar. Y en una de esas van a decir, lástima no haber escuchado las noticias que llegaban desde Israel. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la historia, eh, nosotros cuando estudiábamos en el colegio, 40 años no era nada, 30 años no era nada. A lo mejor una misma época incluía 300, 400 años. Eh, Cuando uno está viviendo eso, no tiene conciencia de lo que está pasando. Sí, Esta invasión islámica que en Europa que lleva 30, 40, 50 años, la gente no es consciente. Ya no es la conquista como nos enseñaron en el colegio que plantaban la bandera y decían, ahora esto es nuestro. La conquista es cultural, la conquista es política, la conquista es religiosa y va entrando sin que se dé cuenta. A lo mejor, si uno revisa la historia, cuando digan, bueno, uno va a decir la invasión comenzó en tal año y terminó en tal año, no sabemos, esperemos que termine, que no termine como Euroistán, sino que termine de otra manera, pero no sé cómo va, estamos en medio de un proceso y es más fácil mirar a lo que hacen los judíos que mirar qué es lo que está pasando adentro de la casa. Es más fácil decir, estos judíos son unos nazis que le están haciendo ahora a los pobres islámicos lo mismo que ellos le hicieron, los europeos le hicieron, que decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con mi vecino, que con las mezquitas se cierran iglesias y se abren mezquitas. Esto es lo que yo quiero para mí, bueno, pero no, mira qué es lo que pasa en la tele en otras latitudes del mundo, mientras el Islam crece, 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 crece. Pero también pasó en Israel, y esto también nos tenemos que hacer cargo. entiendo, entiendo. Ahora, a mí una de las cosas de lo que vos decís y de la cual estoy 100% de acuerdo es hasta qué punto la gente que ya se dirigió la vereda de estar en contra se encegueció, que ni siquiera se conmueven viendo o escuchando los relatos que uno puede decir son ciertos o no son ciertos, o viendo en video, porque digamos en el programa este ya hemos difundido, y aparte ya están en todas partes, ¿no? De lo que pasó el 7 de octubre. No Sí. muestran, digamos, todo, pero las imágenes son muy fuertes y sin embargo no es suficiente como para que esa gente de la que acabaste de mencionar, por lo menos diga, bueno, un momentito, acá hay cosas que habría que mirar un poco más profundo. Es decir, yo escuché, Israel es un país genocida, que ocupa, que mataron 30.000 personas y murieron ancianos y murieron chicos. Y por otro lado uno le dice, pero momentito, Israel creó un corredor humanitario para que la gente salga y jamás les empezó a disparar porque los usa como escudos humanos. Y la gente que murió, muchos murieron por los propios misiles que jamás disparó y porque le dispararon mal, cayeron dentro de la franja y murió gente. ¿Y cuánta gente muere porque están en contra, digamos, de aceptar ya el régimen de Hamas, que lo único que hace es empobrecerlos, mantenerlos
muertos de hambre, perdón, y que toda la ayuda que les entra se la queda Hamas y después reparten las migas entre la gente. Y a muchos de esos que empiezan a protestar, los matan. Y todo eso que uno informa, y todo eso que uno dice, ¿por qué cae siempre en un cajón? ¿Por qué nadie lo escucha? Y dice, por lo menos para decir, me voy a dar el beneficio de la duda y ver cómo es la situación. Porque uno dice, sí, 30.000 muertos. ¿Quién dijo que hay 30.000 muertos? Y el Ministerio de Mira, Salud de Hamas. Ok, mira, pero ¿ustedes saben que Hamas es un grupo terrorista? Porque hasta donde yo sé, la Cruz Roja nunca informó una cantidad, que es una entidad oficial. Entonces, ¿de dónde sacan las entidades, las cantidades de muertos? ¿De dónde? ¿Quién las da? Y después, pero bueno, si las hay... daría UNRWA o las daría la Cruz Roja, que no se ocupó de pedir por los rehenes secuestrados, ¿sería muy diferente? En eh, relación a lo que vos decís, la verdad que hoy, no. no, hoy tenemos, digamos, la posibilidad de esta difusión. Está todo globalizado, las imágenes, y nos enteramos, ¿no? Pero esa imagen entra a quien quiere entrarle. Del mismo modo que en Alemania, cuando veían los trenes de carga que llevaban gente, cuando sentían el olor de los hornos, nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y no eran seres humanos, no eran niños, bebés, no los veían escuálidos ahí de pesando 40 kilos, nadie veía nada. Es cierto. O sea, y en la Inquisición, cuando denunciaban a un judaizante, nadie se apiadó, pero lo que pasa es que tenemos que entender que el judío tiene este lugar. Somos un pueblo que los demás pueblos nos ven diferentes. Los que no nos vemos diferentes somos nosotros. Sí, por eso es que otra cosa que también quisiera comentarte, a ver qué te surge decir sobre esto. Sí, Apareció también otro video, si no me equivoco, eran tres personas judías. No sé a dónde pertenecen, pero ellos creo que están en un movimiento que se llama Movimiento por Palestina, algo así. Entonces dicen que Israel está cometiendo genocidio, limpieza étnica. Bueno, lo mismo que dicen en todos los medios, lo dicen ellos. Y ellos dicen, cuando me dicen que soy antisemita, ¿cómo voy a ser antisemita si yo soy judío? Dice. Yo no, a mí no me pueden decir que yo soy antisemita, y yo soy judío. Y había un sí, chico joven que decía que los abuelos eh, justamente pasaron la Shoah en Europa. sí, Y yo me empiezo a escucharlo y a veces me digo, me cuesta explicarme a mí mismo una persona que tiene abuelos que sufrieron en el Holocausto, que habrán escuchado relatos o de los abuelos, de los amigos de los abuelos o de otras personas de la comunidad. Y si no, que vayan al Museo del Holocausto de Buenos Aires. Y creo que el chico conoce a Israel porque él habló que los planes para que los chicos visiten es para llevarlos a los muros, decirle, acá tenemos un muro que nos protege del terrorismo. Y él mismo dijo, ese muro es para tenerlos encerrados a los palestinos del otro lado y es la cárcel más grande del mundo. Honestamente, a mí me molestó porque... El que no es judío y es antisemita, bueno, estamos hablando, estamos desarrollando el tema, más o menos estamos viendo cuáles pueden ser las causas, pero de alguien que desciende de judíos, que ha escuchado, estoy seguro que algún relato habrá escuchado de los abuelos, y se pone en esa posición,
es como que me cuesta entenderlo. Y al costarme entenderlo me es difícil hacer unas varas porque al no encontrar la razón no puedo contrarrestarlo. Porque ¿cuál será la razón para que una persona se manifieste de esa forma? Que no era uno, eran tres, ¿no? Que fueron usados por otro grupo, que les pusieron una cámara con lindos títulos en la pantalla. Cada vez que había un título sobresaliente salía escrito en la pantalla. Todo muy lindo, ¿no? Bien editado el video. Supongo que fueron usados. Pero si uno es judío y tiene un poco de sensibilidad por lo que nos pasó como pueblo, dejarse usar así es medio como que la verdad que me cuesta encontrar cuál es la razón y cómo se le responde a una persona así. La verdad, no sé. Mira, estás haciendo una pregunta muy difícil Sí, yo sé. y difícil de entenderla como ser humano y como judío. Eh, Hay muchos casos de estos. Nosotros en Argentina tenemos a una política y a un periodista que fue salvado por Israel en la época del terrorismo y hoy es un ferviente odiador de Israel. Eh, en Israel mismo hoy vi un video de la verdad por suerte era él solo, un señor, un muchacho caminando con un cartel que decía masacre, masacre, iba caminando como que los judíos estaban cometiendo una masacre. Dentro de Israel, sus hermanos, sus primos, su amigo, su padre pudo haber muerto el 7 de octubre. Y él ahí, en cierto modo, se pone del lado del enemigo o el motivo por el cual lo hace, si es por un autoodio o si se quiere parecer a los demás pueblos para ser aceptado y dejar su judaísmo de lado porque le resultará complicado ser judío, no lo sé. Pero yo con esa gente no me meto, porque no hay una explicación racional que vos le puedas dar. Lo que vos explicabas era, pero como si tu abuelo le pasó esto por judío y a vos ahora, hace 80 años después, te está pasando esto. ¿Qué te pasa que no le creíste a tu abuelo y no crees lo que está pasando? Tal cual. Pero eso no pasa por su cabeza o por sus sentimientos, porque yo creo que el antisemitismo es una cuestión, es una emoción que encuentra un objeto. No hay un motivo racional para odiar a una religión o a una raza o a una persona. Eh, es un tema emocional. Entonces, explicar sus emociones, no sé qué se deberá, qué experiencia habrá tenido con el judaísmo, qué pasó. Lo que sí puedo decir, y ahora voy a hablar al revés, de tanta gente asimilada que estaba en la diáspora y también en Israel. Porque una cosa es ser israelí y otra cosa es sentirse judío, ¿no? Son dos cosas, Ujú. sobre todo se nota mucho viviendo en Israel, que este ataque nos tocó a todos y gente de la franja de 20 a 50 años que estaba muy asimilada, donde se sentía muy impregnada, de repente empezaron a sentirse que eran judíos y se empezaron a conectar por dos motivos, porque les tocó el alma judía que tiene el judío, que te tocan a uno y no sabes por qué, pero te duele, y le empezó a tocar lo que empezaron a escuchar o los silencios que se empezaron a escuchar de amigos, de conocidos, de compañeros de trabajo, los susurritos cuando se hablaban de Israel y había un judío cerca. Ese judío se despertó al judaísmo y empezó a sentirse orgulloso de su judeidad. Y, y este 7 de octubre, que fue terrible, terrible, nos hizo un gran bien a la
asimilación que estábamos teniendo como pueblo, al abandono de nuestras raíces que estábamos teniendo y que considerábamos que ser judío era comer Pnei Dalachim Pesach y muy lindo reunirse con la familia y ya está. Y hoy se entendió que ser judío es un tesoro del cual recién empezamos a poder abrir un poquitito la caja para entender de qué se trata. Y esto fue un golpe también muy fuerte. Por eso te lo explico del otro lado. ¿Qué le Bueno, pasa? me encantó lo que dijiste. Sí, porque ¿qué le pasa a esta gente que reniega y que odia y que siembra más antisemitismo siendo judío? La verdad, Vos la fijate, menos utilidad posible que le pueda dar mejor. sí, vos fijate qué increíble, ¿no? Ayer estaba mirando, bueno, yo te voy comentando cosas que veo porque estamos todo el día mirando material, así que Así estamos. aprovecho Así. para traer los temas acá y poder comentarlos contigo. Estaba viendo los familiares de secuestrados viajaron a La Haya para Sí, denunciar a Hamas eh, por los secuestros, por las violaciones, por digamos, el tipo de trato que se le dio a los secuestrados, ¿no? Cuando llegaron a La Haya, había muchísima gente para acompañar a los familiares sí. y había un matrimonio de holandeses que sabían hablar español. Y había una periodista conocida acá en Israel, Hannah Beris, uruguaya, Ah, y ella estaba emocionadísima por el apoyo, ¿no? Había muchísima gente. Digamos, para hacer un caso a favor digamos, de algo que nos representa como judíos, era mucha gente. Tal vez en forma nominal, no, pero para nosotros, no se esperaba tanto apoyo. Y esta gente se acercó y les comentó que estaban con ellos y que les deseaba lo mejor y qué sé yo, y les decía si eran judíos. No, no, nosotros no somos judíos, pero nos sentimos completamente consubstanciados con el sufrimiento que les causaron el 7 de octubre, con lo que hicieron. Supongo que será gente que vio el video y bueno, y se conmovieron. Y yo sé de otra, mucha gente que no es de la colectividad, que se conmovieron. He visto, digamos, obvio, obvio que es muy hay. difícil no conmoverse con ese video, es muy difícil. Así fuera de otra etnia, así fuera de otra religión, los hechos son conmovedores, ¿no? Ahora a uno como judío, por supuesto, le toca mil veces Obvio. más. A Acá, nosotros no, no, perdón. Lo que me parece es que esto lleva a algo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo y es eh, que el mundo se está polarizando en dos, ¿no? Y es, y lo voy a tomar así a nivel bien religioso, porque esta es una guerra religiosa, nos guste o no nos guste, y es los que están del lado de lo que nos mantuvo como estructura social desde la entrega de la Torá y de los 10 mandamientos al mundo, que es el no matarás, el respeto, y todos los 10 mandamientos que hacen a nuestra cultura, que a veces se cumplen, que a veces cuestan cumplir, pero sabemos que cuando no se cumplen, estamos infringiendo algo que uno diga que me importa, pero estas son las bases donde se sienta nuestra cultura versus la base que podemos decir, por algo están unidos, ¿no? El terrorismo, que es matarás, degollarás, violarás, y la ultraizquierda o todo el anarquismo, que son dos modos de destruir esta cultura en la que nosotros vivimos. Y estamos en guerra. No es solamente el judío el que va a estar a favor o en contra del terrorismo, es la humanidad que se va a tener que poner acá o acá. Estoy a favor de esto, de la terminación de esta cultura como la que vivimos hoy, o estamos a favor
de estos valores que nos mantuvieron. Y creo que esta es la guerra central de lo que nos está pasando. Por eso la gente, no hay neutrales, vamos a tener que estar de acá o de acá Tal y cual, no nos queda otra. tal Esto cual, es lo que yo entiendo y cada vez es más marcado. tal Por cual. eso hay gente que no le importa, por eso va a decir, ¿cómo no le importa lo que violaron, lo que mataron? No, están del otro lado, tomaron parte del otro lado. Y hay Sí, gente de bien que dice, no, yo estoy en contra del terrorismo, no importa si son judíos o si son franceses o si son ingleses o si son españoles, el terrorismo no puede existir como camino de vida o como forma política o como se quiera llamar. no, totalmente de acuerdo. Acá justamente también hubo un soldado más, digamos, más escueto, pero lo resumió en algo muy interesante. Él empezó hablando que están ahí no para una guerra contra los palestinos, sino una guerra contra Hamas. Y dice, Claro, nosotros estamos acá también para defender al pueblo palestino. Y en un momento, antes de terminar su video, que también está entre las entregas que yo hice, dice, acá es una guerra entre la luz y la oscuridad. Y bueno, y lo que acabaste de decir, cada uno va a elegir de qué lado quiere estar, de la luz o la oscuridad. Después exactamente. que, bueno, cada uno interpretará quién es la luz y quién la oscuridad. Alguien te No, seguramente te puede no decir, estoy de acuerdo en eso contigo. Hay luz y hay oscuridad. La muerte, el asesinato, la violación, el descuartizamiento, nunca puede ser luz. Eso es solo oscuridad y eso va en contra de Dios. No importa si es el Dios de Israel o es otro Dios, qué sé yo. Eso no hay una religión espiritual que pueda decir eso. Eso no hay forma de que se explique. Eso nunca puede ser luz. tenés razón, tenés No, razón. no, yo contra eso absolutamente no, cero tolerancia. No hay motivo, aunque haya un Estado opresor, aunque haya un... No hay motivos para hacer lo que se hizo con gente inocente. Mira si el pueblo judío, después de haberles matado a 6 millones de personas, tenemos que haber reaccionado parecido. O después de la Inquisición. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos el Estado de Israel para estar seguros y vivir en paz. Esa es una reacción y la otra es echarle la culpa a tu enemigo, entre comillas, para cometer todas las barbaridades que se te ocurre cometer. Y Aparte, desparramar. de hecho, nunca Israel atacó a Gaza. No, Siempre fue que todo empezó cuando ellos empezaron a atacar y después Israel respondió, pero digamos, y si nunca vamos a Israel comenzó. y en la creación del Estado de Israel dieron dos partes, Israel aceptó y los otros no quisieron. O sea, nunca nosotros salimos a vengar sangre. Puede haber algún loco que lo haya hecho, pero siempre la sociedad judía estuvo en contra de eso y nosotros siempre estuvimos a favor del construir y hoy lo seguimos estando. Que nos defendamos y que no vamos a aceptar lo que nos digan esta paz que piden el cese del fuego. Bueno, devuelvan a los rehenes. Quieren eso de, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden de los judíos? ¿Qué pretenden del Estado de Israel? Vos sabés que hasta tal punto es así como lo decís. Acá hay una palabra muy común que es fryer. Fryer es decir, te voy a explicar el acto porque no sé no hacer una traducción en una palabra, ¿no? Por ejemplo, si alguien a mí me trató mal y yo estoy Sí. tratando de buscar que no me trate mal, entonces todos los días le llevo, le regalo un caramelo, o no sé, aunque me trate mal, le sigo dando. Bueno, eso se puede definir como fryer. Ajá. Eh,
Israel está enviando camiones con un montón de cosas, digamos, necesarias, ¿no? A la Franja de Gaza. Y los familiares de los secuestrados dijeron, ¿quieren alimento? ¿Quieren suministros? No hay problema, devuelvan a los secuestrados. Y se paran en el cruce donde los camiones cruzan y no los dejan pasar. Después pasan, pero todos los días. Es decir, podrían haber entrado más camiones, no pudieron entrar porque la gente no los evitó. No puedes Claro, juzgar a la gente por eso, no nos podés juzgar, porque en no, alguna medida tienen razón. No hay ningún problema, quieren comer, quieren alimentos, digamos, después nos podríamos preguntar, ¿por qué Israel se los tiene que dar, no? eso ¿Por por qué un no? lado. Eso es ya otra pregunta. Pero, ok, nosotros los vamos a ayudar. A los civiles, al pobre pueblo oprimido, que son rehenes de Hamás, bárbaro. Pero bueno, Hamás está luchando con, ellos dicen que son un movimiento de liberación a favor de su pueblo, quieren que el pueblo coma. Bueno, larguen a los secuestrados, lárguenos. Y terminamos la guerra mañana. Obvio. Y otra cosa más que dijo Idan Reichel, que el artista, que decía, y Sí. bueno, salgan los gazatíes, hagan algo, salgan a rescatar a los rehenes, devuélvanlos ustedes, enfrenten a Hamas, ustedes ya están perdido por perdido, hagan algo. Y tiene razón, llega un punto donde te convertís en cómplice, no lo habrás secuestrado vos, pero si los apoyás y no haces nada, y bueno, no te quejes. Y de hecho, lo interesante es que ahora que están todos en Rafiah, digamos, Sí, porque el ejército fue acorralando Rolando. 2 millones de personas en Rafiah. Creo que en los medios ponen Rafah, pero es Rafiah. Eh, y los egipcios tienen una verja y atrás de la verja, digamos, la verja y detrás de la verja un muro. Y cerraron todo. Ellos no quieren ningún palestino ahí. Los jordanos no quieren palestinos ahí. Ni ¿Y por qué, hablar del y por qué famoso pensás, y por qué pensás que pasa? Nasrallah y Hezbollah en el norte disparan por la causa palestina, pero no reciben a los palestinos. No, Entonces, no. ¿dónde estamos? ¿Y por qué pensás que pasa eso? Y es una historia larga. Yo creo que tendríamos que hacer un video de muchísimas horas Otro para video, ¿no? Otro explicarla. video. Pero, digamos, sí, hay historias, por ejemplo, de un hombre palestino que dijo, yo era jordano y un día me dijeron, vos no sos más jordano, vos sos Claro, palestino. Y agarraron la bandera de Jordania, le agregaron un escudito, dijeron, esta es la bandera de Palestina, y inventaron al pueblo palestino junto con el nacimiento del Estado de Israel. Pero bueno, hay que desarrollarlo, es un tema... es un tema muy Sí, complicado y muy largo, pero la realidad es que sería mucho más sencillo si cada uno tendría un poquito de buena voluntad y de decir, yo adopto o yo recibo, pero nadie ha querido recibir nada. tal cual, tal cual. Ahora Y tengo una tampoco, pregunta. Tengo una sí, pregunta. Te voy a dar el nombre y vos sí. desarrollalo como quieras. Milei. Ah, ah. No sé qué No decir. Yo para que no me sé. hables de tu opinión política de él, de lo que está haciendo con respecto a lo que está pasando, ¿no? De qué vino. ¿Qué te parece a vos? Es muy fuerte lo que pasó. Es muy fuerte ver, a mí me pasan dos cosas, ¿no? Una que me costaba antes, apenas asumió, creerle su judaísmo. O sea, me parecía que era sí, una propaganda, pero yo decía, propaganda si somos tan pocos los judíos de Argentina, nuestro voto es tan poco comparado con el que no quisiera esto, que no es propaganda, no es para sacar votos. ¿Qué le pasa? Bueno, digo, bueno, puede ser que tenga un cierto sentimiento. Me impactó mucho
la emoción de él en el cóctel, me impactó mucho en el Museo del Holocausto, cuando habló afuera. Me emociona que haya gente que esté tan hermanada con el pueblo judío. Y hay gente que me llamaba y me preguntaba, Sofía, ¿esto es bueno? Y yo ahora, es político lo que voy a decir, pero es mi opinión, ¿no? Yo decía, mira, cuando estábamos con el gobierno anterior, estaba cerca de Irán, querían firmar el pacto con Irán del acuerdo, querían encubrir atentados, hubo suicidios de fiscales, entre comillas, entraron aviones con armas y todo esto que ya sabemos que fue pasando, y ahora tenemos un gobierno pro-Israel que vamos a tener que hacernos cargo de las amenazas del terrorismo por estar del lado de Israel. Yo digo, con lo que en realidad el problema lo tenemos nosotros por nosotros, no importa la política. Nosotros hoy estamos enfrentados al terrorismo, así como hubo una época de la Inquisición, una Shoah con los nazis. Hoy nosotros en el mundo estamos enfrentados al terrorismo. El judío le toca estar en la línea de fuego enfrentando al terrorismo. Siempre vamos a ser los primeros en ser atacados, en Argentina, en Israel, en todos lados. Entonces, le digo, prefiero que estén a favor nuestro y que lo que tengamos que abordar lo abordemos con el apoyo del Estado, que no un Estado que se una al enemigo, al terrorismo, a Venezuela y a todos nuestros enemigos. Entonces, bueno, en ese sentido, estoy contenta. Ahora que tenemos que estar alertas, los argentinos, todos, bueno, el mundo tiene que estar alerta hoy con el terrorismo. Sí, Pero pero bueno, él se puso en una posición pública, más allá que sí, a mí también realmente emocionó que vino, lo que dijo, el apoyo que dio, la emoción de él en el cóctel. eh, el cóctel tiene eso. Voy a aclarar para si hay alguien que nos está viendo. El cóctel, estamos hablando de lo que comúnmente se llama el Muro de los Lamentos. eh, y fue genuino, la emoción de él fue genuina, ¿no? sí, sí. Es, es muy probable de que el asesor espiritual de él, el rabino, haya llegado hasta las entrañas y él esté convencido. Es muy probable, de hecho, en este caso, porque bueno, él es el presidente de un país, pero he escuchado casos de mucha gente que se convirtió al judaísmo por sentirse consustanciado con la filosofía del judaísmo. El judaísmo es una de las religiones que no sale a buscar adeptos como los testigos de Jehová, los mormones o los protestantes. Para hacerse judío es muy difícil. Es decir, que el que se convierte realmente está muy convencido porque la conversión es algo muy difícil, muy difícil. Y hay también un grupo de gente que cada vez es más grande que quiere al pueblo judío y lo admira, sin dejar de ser o de tener la religión que tienen. Pero los valores o la capacidad de estar resiliente o la injusticia que a veces se hace con nosotros, pero hay gente que nos admira y nos respeta, y yo tengo muchos seguidores que, que no son judíos y que verdaderamente a lo mejor se juegan más en transmitir y en comunicar que mucha gente judía que tiene miedo, que no quiere que lo miren, que no quiere llamar la atención. Eh, a veces no hace falta querer convertirse, sino ponerse en el lugar del otro, ¿no?
y tener esto que yo decía, ¿de qué lado vas a estar? Hoy nosotros estamos en la línea de fuego y hay gente que lo entiende y piensa, bueno, que sigan ellos ahí, total a nosotros no nos toca. Hay gente que nos admira y nos apoya y hay gente que se pone del otro lado. Claro. ¿Cómo se siente en la calle, si es que se escucha o digamos, cómo se siente en la piel de alguien que es judío hoy en día en la calle lo que está pasando acá? ¿O es que no se habla de eso? Cuando digo la calle me refiero en forma general, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Tenés de todo. Lo que yo más percibí fue el silencio. Lo más que percibí fue el silencio. Pocas críticas, la verdad que pocas críticas. Sí ha habido marchas, sí pidieron que los chicos que iban uniformados al colegio dejen de mostrar algo que puede indicar judaísmo. Eso, todo eso pasó, pero y no sé qué quiere decir el silencio. El silencio quiere decir mejor no digo lo que pienso, entiendo yo, ¿no? Para no crear conflictos o dejemos de lado esta guerra, porque, pero no fue, hay algunos que sí, no quiero decir que no, pero la gran mayoría fue silencio, Entiendo. pidiendo disculpas, mirá, ay, me quería comunicar, pero se murió la abuela, pasó el tren, y no sé, algo pasaba y nunca tenían tiempo para hablar y bueno, duele un poco encontrarse siendo ciudadano del mundo y de repente de un día para el otro descubrirte que, pero ante todo sos judía. Serás ciudadana del mundo, pero judía. Y sabes, Tenemos que trabajar para que haya comunidades judías del mundo en España. Sería un buen, un y buen. sería, bueno, y tendría que ponerse alguien en España que quiera armarlo y sería buenísimo. Yo conozco gente en España, digamos, este muchacho de Mallorca trabajó bastante con la comunidad pequeña, pero bueno, Mallorca es una parte de España. Pero Claro. no, tengo algún que otro amigo, voy a comunicarme. Fíjate, estaría bueno eso. Es muy interesante ese proyecto tuyo de la comunidad judía en Argentina, en Sí, Israel. abarcó, ahora ya es más que Argentina, porque empezaron a aparecer de México, de Chile, Qué bueno, bueno, uruguayos hay muchos, qué bueno, brasileros, qué bueno. eh, sí, sí, cada vez va creciendo más. Tenés que ponerle Y comunidad judía de Latinoamérica ahora. Latinoamérica, sí, 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 sí. No soy la única administradora, está Natalia Ojana, Y es mi está, amigo. claro, sí, 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 sí. La verdad que Hermoso es muy, proyecto. sí, y es muy lindo poder compartir, porque en Israel están todos juntos y todos lloran juntos o todos ríen juntos, pero acá no es tan fácil que la gente de Tucumán con la gente de Mendoza y la gente de Buenos Aires pueda compartir este sentir y pueda, pero yo viví esto y el otro te dice, ay, sí, yo también, y bueno, es importante poder estar conectados y que podamos estar unidos. Esto para mí es lo fundamental, la unión. Y es por lo que yo trato de trabajar, ¿no? Muy lindo lo que decís, porque es cierto, acá estamos, bueno, es un país chico, es más fácil contactarse uno con otros, más allá que realmente es chiquito, pero se viaja muchísimo en las rutas. Sí. Porque a veces entre ciudad y ciudad hay que salir a la ruta y cuando uno llega Todo es cansado, como lejos, si hubiera ido todo es de lejos. Ushuaia a La Quiaca. Sí, 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 sí. Pero a tal punto estamos mancomunados que pese a que hay gente de varios países del mundo, vos tenés, de repente ves en una esquina gente de Etiopía, ¿no? De color,
Allá ves rusos, acá ves americanos o franceses, argentinos, pero ahora ya se acabó, ahora somos todos judíos israelíes. Pero no es una cuestión solamente digamos, mancomunarse y unirnos, sino hasta en el dolor, ¿no? Eh, un caso concreto, que es lo que estuvimos hablando en otra de las emisiones con la tía de Kfir, que es el bebé Ah, que está secuestrado, que me tocó, Dios mío, un acto fallido. Me tocó entrevistarla y fue muy difícil. Y yo le terrible. comentaba a ella que no hay uno acá en Israel que no esté conmovido por eso. Por él y por supuesto por todos los secuestrados. Pero el caso del bebé es algo, no te puedo explicar. Pero No no hay solo en Israel, en el mundo. en el En el mundo, mundo sí, sí. PIR produjo esto. Sí, sí, en el Super Bowl de Estados Unidos, que se juntan miles de personas, pusieron una foto de Kfir Como ahí. en Argentina le festejamos el Sí, sí, cumpleaños sí, no sí. feliz. Bueno, y Sí, en el mundo en muchos lados se hizo. sí, 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 eso lo vi. Y bueno, sinceramente, lo que haces es hermoso, maravilloso. Para mí, un placer enorme, enorme que hayamos podido concretar de hacer esto hoy, de poder hacer esta charla y que nos miren y que la gente escuche. Me interesa justamente los que están un poquito más alejados, que escuchen lo que sentimos y lo que hacemos y por qué lo hacemos. Ujú, Y todos tenemos también nuestras actividades y sin embargo sacamos tiempo de donde no hay, pero le seguimos dedicando a esto porque sabemos que es importante y es algo que lo tenemos, digamos, desde lo más profundo. Así que te felicito y bueno, desde ya... te deseo que tu comunidad siga creciendo muchísimo, que sigas haciendo lo que estás haciendo, que es muy, muy lindo. Y bueno, y gracias, acá somos varios los que te seguimos, que te leemos a vos y a la gracias, gente del grupo. Yo pertenezco al grupo, digamos, pese a que no vivo allá, pero estoy para leer también. Así que bueno, quería decirte eso, que realmente un placer muchas compartir con vos. Pero bueno, hay gracias. tiempos Hay tiempos, tiranos de cosas que se hacen. Seguramente vos también tenés actividades y yo también. Pero por supuesto que estás invitada para cualquier otra emisión. Hay muchísimos temas que a lo mejor podríamos haber seguido hablando. Pero ujú. bueno, todo en un solo video La creo que... verdad que da para mucho, el judaísmo da para mucho, el ser judío da para mucho. eh, Gracias a, Así que gracias bueno, desde ya, a digamos, vos por haberme invitado y bueno, me encantó, me sentí muy cómoda, así que te eh, agradezco mucho. bueno, me alegro mucho y bueno, yo lo digo, pero estoy seguro que lo digo en nombre mío y en nombre de toda la gente con los que estamos en el grupo, entre ellos está Natalio también. Mandarle un gran saludo a todos ustedes, a todo el grupo y bueno, y darles mucha fuerza para seguir adelante y bueno, Gracias, que en esto estamos todos juntos. gracias. Gracias. Después publicalo esto en comunidad. Obvio, obvio, obvio. Esto después ya va a salir publicado como corresponde. Yo te voy a mandar el. Bárbaro, bárbaro. Muchísimas Bueno, gracias. no hay por qué. Buenas tardes, ¿eh? Un beso grande. Gracias. Adiós.